Hola, muy buenas noches a todos. Espero que estén súper bien. Entonces, vamos a dar inicio con nuestra charla del día de hoy, ¿cierto? Que vamos a hablar más que todo de las enfermedades degenerativas espinales, presentado por lo que es Isabela Villanueva y por Isabela Quiseno, quien les habla, ¿cierto? De antemano quería pedirles pues disculpas por si apago la cámara un momentico, pues porque el internet está un poco inestable, pero es para que la charla pues siga como su curso natural, ¿cierto? Bueno, súper bien. Entonces, el día de hoy vamos a tener una tabla de contenido, ¿cierto? En donde tendremos lo que es la definición, la epidemiología, la anatomía y fisiología, ¿cierto? Como para entender un poco, pero es algo como unas pinceladas. Vamos a hablar de los cambios fisiológicos que se dan con respecto a la edad. Tenemos también lo que son las enfermedades degenerativas espinales, que abarcaremos primero las lumbares y posteriormente las cervicales. También esos cambios degenerativos que se pueden haber con respecto a la resonancia magnética, también las manifestaciones clínicas, ese diagnóstico, más que todo en un enfoque clínico, esos diferentes diagnósticos diferenciales, y les tendremos como dos tipos de avances y perspectivas a futuras que se ha tenido con respecto a estas enfermedades degenerativas espinales. Bueno, entonces comencemos definiendo qué es la enfermedad degenerativa de la columna vertebral. En sí, este término abarca muchas enfermedades, pero en general es por una condición de desgaste de la estructura espinal. Puede estar asociada entonces a osteoporosis, osteoartritis facetaria, degeneración del disco intervertebral, estenosis del canal espinal lumbar y sarcopenia espinal. Estas se las vamos a explicar más adelante, sin embargo, quiero hacer énfasis en dos que son enfermedades sistémicas como lo que es la osteoporosis espinal, que es una enfermedad caracterizada pues por la disminución de la densidad mineral ósea y alteración como tal de la microarquitectura. ¿Esto qué va a hacer? Que pues el paciente tenga más probabilidad de tener fracturas y obviamente los factores de riesgo pueden ser sedentarismo, historia familiar o tabaquismo. Y también quiero hacer énfasis en la sarcopenia espinal, debido a que esta es una degeneración de la masa muscular y de la fuerza asociada como tal al envejecimiento. Puede afectar a los músculos espinales y asimismo puede ser por envejecimiento, inactividad física, malnutrición proteica, inflamación crónica. Todas estas consecuencias van a ser dolor en la espalda, cuello o extremidades. Además, puede tener síntomas como la radiculopatía o la mielopatía, perdón. Entonces, es súper importante diferenciar entre qué es una radiculopatía y mielopatía. Entonces, radiculopatía como tal es la compresión o irritación de una raíz nerviosa espinal en concreto, mientras que la mielopatía es una afectación directa de la médula espinal. Todo esto nos va a llevar a qué? Lo que yo les decía, un dolor en la espalda, el cuello y incluso puede haber pacientes que sean asintomáticos. Esto va a ser súper importante para el diagnóstico y lo que les voy a hablar más adelante. Básicamente, en todas estas enfermedades son por una falla en las células en respuesta a pues una progresión del disco. O sea, básicamente hay una degeneración tanto en los procesos fisiológicos como crecimiento, envejecimiento, curación y remodelación adaptativa. Además, pues estos cambios degenerativos que yo les decía, puede ser la osificación del ligamento longitudinal posterior, hipertrofia del ligamento amarillo, todo esto obviamente nos da la compresión y como decía mi compañera, vamos a hablar como tal, cuando está afectada la región cervical y la región lumbar. Además, es súper importante que cuando nos llegue un paciente, nosotros digamos, bueno, ¿qué tipo de dolor tiene? Entonces, si el paciente llega y nos dice, no, es que me está doliendo como en la parte del muslo, como al frente o por la ingle, me va a decir, ah, bueno, es un dolor referido. ¿En dónde? La columna lumbar alta, pero también puede ser en la columna lumbar baja. O sea, me va a decir el paciente, no, es que me duelen los glúteos, en la parte de atrás de la pierna y así. Además, no solamente está el dolor referido, sino también el dolor mecánico, que puede ser por afectación de estructura espinal. Y es súper importante el dolor dermatogénico porque este nos va a orientar a qué tipo de reflejos tiene disminuidos y dónde es que se encuentra el dolor. En la epidemiología es supremamente importante de comentar que, por ejemplo, a la hora de hacer la investigación, encontramos que en Colombia no habían estudios epidemiológicos concretos sobre este tipo de enfermedades. Por lo tanto, sería súper bueno generar un grupo de investigación o algún artículo con respecto a esto, debido a que lo único que se encontró
es que la mayoría de las personas, por ejemplo, 60 a 90%, las personas experimentarán pues un dolor lumbar en algún momento de su vida. Además, los factores que son más en Colombia es el envejecimiento de la población, el trabajo físico exigente, el sedentarismo y la obesidad. Además, esto va a tener un impacto laboral y los estudios que se encontraron no es, digamos, como tal que, bueno, la enfermedad degenerativa espinal tiene tanta persona, no, sino que, por ejemplo, González en 2018 nos habla sobre la prevalencia de dolor lumbar en trabajadores en una empresa de manufacturera en Bogotá, donde se encontró que el 35% de los trabajadores tienen dolor lumbar asociado como tal a esos cambios degenerativos. Otro artículo que se encontró es, por ejemplo, el de Martínez, el 2019, donde nos habla como tal solamente de los factores de riesgo en enfermedad degenerativa de la columna en adultos mayores en Medellín, donde los factores más que se encontraron es inactividad física y sobrepeso. Y el otro artículo que se encontró es el Ministerio de Salud y la Protección Social de Colombia en 2020, donde se habla pues como tal de la enfermedad musculoesquelética. Entonces, aquí nos dice súper importante que esta enfermedad pues del dolor lumbar es el primer motivo de consulta en el aparato locomotor y el 60 al 90% de la población sufre al menos un episodio en la vida. Y como les dije, es una causa principal de incapacidad laboral. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos sí se encontró un estudio donde decía que les cuesta más o menos 43.000 millones de euros al año y es la segunda dolencia más frecuente después de la cefalea. Además, como les decía, el 80% de adultos, entonces me va a referir un dolor en una lumbalgia alguna vez, esto fue en el estudio de National Institute of Neurological Disorders of Strokes, y el 70% experimenta dolor lumbar incapacitante según el Tratado de Medicina Interna de Goldman Cecil. Además nos dicen, si es dolor cervical, la incidencia es de 213 personas por 1.000 personas y es de 15 a 50% más común en mujeres. Y el factor de riesgo puede ser trabajo como odontología, tabaquismo y la salud mental. Pero el dolor dorsal, que es menos frecuente, está la hiperostosis esquelética idiopática difusa, que básicamente nos habla, como dice su nombre, hiperostosis es una acumulación de hueso, o sea, osificación como tal en la cápsula articular, en los tendones, en los ligamentos, y pues no tiene una causa definida, que no me da de tener un dolor dorsal, y este es la excepción. ¿Por qué? Porque no es más común en mujeres, como habíamos dicho, sino es más común en hombres y personas mayores. Entonces, acá en esta tablita la quisimos colocar porque, por ejemplo, nos habla de que ya dijimos que mayor de 50 años y mujeres es lo más común para la degeneración del disco intervertebral, pero también está súper involucrado en los polimorfismos como COL9A2 y el MMP3 en cuanto a influencia hereditaria. También las comorbilidades que pues siempre hemos hablado de ellas, diabetes, obesidad y EPOC, que están relacionadas casi que con todo, pero más en la parte lumbar y sacra, la osteoporosis, la biomecánica, como habíamos hablado más que todo en los sectores agricultores de Colombia, que es el trabajo físico excesivo, o incluso pues, a nivel internacional el sedentarismo y la inflamación por hipertensión y diabetes. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de lo que es esa anatomía y esa fisiología, ¿cierto? Como les comenté anteriormente, vamos a hablar como lo básico, ¿cierto? Para que podamos entender más que toda esa fisiopatología, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a hablar que esa médula espinal es parte de ese sistema nervioso central y que se va a extender desde ese foramen magno hasta la primera o segunda vértebra lumbar, ¿cierto? Denominando así que es la médula espinal, diferente a lo que ya son a nivel del hueso, ¿cierto? Vamos a tener que el objetivo de esta es conducir ese impulso nervioso, ¿cierto? Entre lo que es ese encéfalo y los demás órganos que son aquellos en donde les van a llegar esa neurona periférica, ¿cierto? Y los diferentes tejidos del cuerpo. Algo súper importante es que la médula espinal va a ser parte o me va a ayudar a esos centros de esos reflejos espinales. Recordemos eso en neuro, que básicamente lo hablábamos de la neurona motora superior, inferior, y que esos reflejos espinales no eran necesarios para que fueran a nivel de la corteza, sino que automáticamente ese reflejo se hacía a nivel de la médula espinal. Entonces, ¿cuáles van a ser sus componentes? Entonces, nosotros vamos a tener un proceso espinoso, vamos a tener acá unos procesos transversos, tendremos lo que es ese agujero vertebral por donde va a pasar por sí esa médula espinal y el cuerpo vertebral. Acá podemos ver lo que son esas carillas auriculares, que vamos a tener 4.
2 carillas auriculares superiores y acá 2 carillas auriculares inferiores, que me van a conectar con la próxima vértebra, ¿cierto? Y algo súper importante que es necesario tenerlo en cuenta para ahora hablar de esos ya enfermedades propias de la médula espinal, que va a ser ese núcleo pulposo, ¿cierto? Siendo estos discos intervertebrales y acá el anillo fibroso, que esos son los que me van a ayudar con esa resistencia y con no un desgaste tan rápido a nivel óseo. Tenemos ahora ya lo que es la dura madre, ¿cierto? Esas diferentes meninges que también van a recubrir, ¿cierto? Nuestra médula espinal. Vamos a tener la dura madre, que es la capa más externa, la aracnoides y la pia madre, ¿cierto? Y algo súper importante que tenemos los ligamentos dentados, ¿cierto? Que van a ser como ese paso de esa aracnoides, que hacia la dura madre, que me van a generar esos ligamentos dentados. ¿Para qué? Para darme más sostenibilidad y darme como un aporte a nivel de esa médula espinal. Tenemos algo súper importante, que son las entumescencias, ¿cierto? Que tenemos una a nivel cervical, que acá pues no está en la fotico, y otra a nivel lumbar, ¿cierto? ¿Para qué son básicamente esas entumescencias? Esos son como unas bolsitas, digámoslo así, o un agrandamiento que básicamente de allí van a salir los plexos, que vamos a tener el plexo braquial y tenemos a nivel lumbar ese plexo lumbosacro, ¿cierto? Que son aquellos que me van a inervar los miembros superiores, ¿cierto? Las extremidades superiores como las extremidades inferiores a nivel lumbar. Ese cervical va a ir desde C5 a T1 y ya la lumbar va a ir de L1 a S3. ¿Cierto? Algo súper importante para tener en cuenta, como les estaba mencionando anteriormente, es que esa médula espinal va a ir hasta solamente L1 y L2. Ya de resto, digamos que son esas fibras, ¿cierto? Que terminan en un cono medular y posteriormente siguen esas fibras para salir por los, digámoslo así, los agujeros específicos para ya ir a nervar esas partes inferiores que me van a formar esa caudaquina, ¿cierto? Algo súper importante y es como un dato pues curioso, digámoslo así, que debido a que la médula espinal sale en esos primeros segmentos lumbares, se hace la punción lumbar debajo de eso, entonces a nivel de L3, L4 aproximadamente, pues para no generar pues esa lesión directa. Listo, entonces vamos a adentrarnos un poquito más a nivel de esa médula espinal. Entonces miremos esa fotico acá. Entonces nosotros vamos a tener que la médula espinal va a contener una sustancia gris y una sustancia blanca, ¿cierto? Vamos a tener que cuenta con 3 astas, una asta posterior, unas astas laterales que solamente estas van a estar a nivel torácico y se asocian mucho con ese sistema autónomo, y tenemos las astas anteriores, ¿cierto? Recordemos que las astas posteriores son aquellas que me van a traer, pues que van a ser parte a nivel sensitivo, y tenemos las astas anteriores que van a ser aquellas que me van a dar a nivel motor, ¿cierto? Entonces acá tenemos el ganglio de la raíz dorsal, que es, recordemos que es una vía aferente, tenemos la vía que es eferente, ¿cierto? Bueno. Tenemos también, súper importante, a nivel de esos tractos, ¿cierto? Los tractos tanto motores como sensitivos, ¿cierto? Entonces tenemos lo que son los tractos posteriores, que es grácil y cuneiforme, vamos a tener las vías córtico-espinal, espinotalámica, ¿cierto? Que van a ser tanto motoras como sensitivas, entonces es tener también en cuenta eso. Y algo súper importante y que también es a nivel como, pues muy curioso, y es que podemos ver acá, por ejemplo, acá hay menos sustancia, pues como más sustancia, como que hay un dedo, ¿cierto? En cervical. Vemos aquí, por ejemplo, que hay otra cervical en donde hay una sustancia blanca y en donde hay una sustancia gris, ¿cierto? Vemos acá que hay más sustancia blanca que una sustancia gris, ¿cierto? ¿Y por qué se da esto? Como estos cambios como de relación de sustancia blanca con sustancia gris, que básicamente lo que va a pasar aquí es que, por ejemplo, a nivel torácico, a nivel lumbar, vamos a tener más sustancia gris. ¿Para qué? Para que por allí podamos tener lo que son esas neuronas motoras, para poder dar esa inervación. En cambio, por ejemplo, a nivel más torácico, ¿cierto? Vamos a tener más sustancia blanca.
porque por allí van a pasar esos tractos, entonces necesitamos como más espacio para que me pueda movilizar todo esto, ¿cierto? Bueno, ahora en cuanto a los cambios fisiológicos con la edad, tenemos tanto estructurales, bioquímicos y en las articulaciones. Primero tenemos los estructurales. En los estructurales, pues como nos decía Isa, es súper importante el núcleo pulposo. ¿Por qué? Porque este es el que se encarga de soportar. Y si obviamente este no es, pues está dañado, le va a decir al anillo fibroso, pues que reemplace la función, pero como el anillo fibroso no está hecho para ello, ¿esto qué genera? Que termine rompiéndose el anillo o incluso con una fisura. Además, puede generar hernias, que ya las vamos a especificar, espondilosis, que son los osteofitos por carga en bordes vertebrales, y en fases avanzadas ya como tal, artrosis facetaria e hipertrofia ligamentaria, que ya se las vamos a explicar. En cuanto a los cambios bioquímicos y celulares, sabemos pues que los glucosaminoglucanos están como tal en la matriz transcelular, entonces obviamente sí se disminuye, pierde la hidratación y la función biomecánica, además es súper importante el colágeno que se va perdiendo, más que todo en la zona posterior y van a haber fibras más pequeñas y desorganizadas. Asimismo, entonces se va a transformar el cartílago y va a aparecer como cúmulos de condrocitos, lo que hace pues obviamente esta degeneración. Y en las articulaciones y en los músculos, perdón, están las articulaciones facetarias que son súper importantes y que las vamos a mencionar, como está el cartílago hialino, que pues si se adelgaza, pues genera la degeneración y la placa ósea subcondral que genera engrosamiento, que puede ser similar a la osteoartritis. Y en los músculos paravertebrales, atrofia muscular, donde pues disminuye el área de sección transversal, la infiltración de grasa, que esto lo que hace es que va a perder la estabilidad espinal, y en cuanto a los ligamentos, el ligamento amarillo que pierde la tensión inicial que tenía para la resistencia e incluso puede hipertrofiarse y generando la compresión de la médula espinal. Bueno, entonces ya vamos a hablar como en materia, ¿cierto? De qué son las enfermedades degenerativas espinales. Entonces vamos a iniciar hablando de lo que es a nivel lumbar, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar con lo que es esa degeneración del disco, ¿cierto? Nosotros denominamos, como ya nos dijo Isa, que el disco va a perder su función, que la principal es estabilizar, ¿cierto? Con la que aparece como tal una inestabilidad por ese aumento de esa movilidad intervertebral, ¿cierto? También va a estar manifestada por aglutinaciones pues, patológicas entre esos platillos intervertebrales o desplazamientos que pueden ser a nivel sagitales, frontales o axiales, ¿cierto? De una o pues de varias vértebras. Vamos a tener pues que clínicamente es súper importante que sus manifestaciones clínicas van a ser como un dolor lumbar con una posible irradiación hacia lo que es esa sacroiliaca, ¿cierto? O hacia la cara posterior de lo que es ese muslo sin pasar la rodilla. Entonces ahí toca tener muy en cuenta lo que es ese límite, lo que crea mayor o una menor incapacidad. No es rara como tal una presentación de la asiática concominante, ¿cierto? Que es muy importante como básicamente eso son características de una asiática, ¿cierto? Tenemos lo que es el diagnóstico, que básicamente se va a realizar, ¿cierto? En función de una radiografía, que puede ser tanto convencional o que puede ser a nivel funcional. Cuando decimos a nivel funcional es que sea como más dinámica, ¿cierto? Pues que ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces tenemos lo que es la convencional, que básicamente esta lo que va a hacer es que me va a detectar cambios degenerativos, principalmente esa espondilosis, ¿cierto? También podemos tener desplazamientos anómalos, incluso podemos tener como presencia de aire en el disco, que recordemos que a nivel de esa radiografía se va a ver como vacío, ¿cierto? Como translúcido. Entonces vamos a denominarlo que es como un fenómeno de vacío discal, ¿cierto? Tenemos ya lo que es a nivel de esa funcional, ¿cierto? Que básicamente el paciente lo que va a hacer es que va a hacer una flexión, ¿cierto? Y una extensión forzada, denominando así pues esta radiografía una radiografía dinámica, que permite más que todo medir como esa angulación patológica entre esos platillos adyacentes o ese desplazamiento. Vamos a tener que como el TAC,
pues, ¿cierto? Va a detectar los cambios espondilóticos y los espondiloartrósicos óseos mejor que esa resonancia magnética. Aunque la resonancia magnética es mejor como para esas partes blandas o las estructuras ligamentosas o esa médula ósea vertebral, ¿cierto? Vamos a tener respecto a lo que es ese tratamiento, ¿cierto? Entonces podemos tener lo que es a nivel de un tratamiento conservador, ¿cierto? Que ese es más que todo de elección inicial en la mayoría de los casos y consiste básicamente en el uso de analgésicos. Pero también podemos tener lo que es a nivel de un tratamiento quirúrgico, que puede haber una sustitución protésica distal, ¿cierto? Que básicamente esto es que se va a emplear si las carillas posteriores están indemnes, ¿cierto? Ese es como el criterio primordial por el que se puede hacer esto. Y la segunda opción puede ser una artrodesis vertebral, que básicamente, ¿qué dice esta? Que va a ser por abordajes posteriores de uno o más niveles, ¿cierto? En donde se van a introducir tornillos por los pedículos hacia lo que es ese cuerpo vertebral, ¿cierto? Que van a ser unidos por unas barras posteriores que ya vamos a ver ahorita en el video, que me van a aportar injertos óseos entre las apófisis transversales, ¿cierto? Como tal, esa artrodesis de 360, que así es como se denomina, como tal, es decir que el cuerpo y los arcos neurales se logran conectando dispositivos en el espacio discal y esos rellenos, pues se va a generar como un relleno óseo, ¿cierto? Lo que hace bajar esa incidencia de esa pseudoartrosis. Entonces acá vamos a ver en el video placas para sujetar cómo colocan esas placas y los tornillos para generar como una mejor estabilidad, ¿cierto? Porque básicamente acá el problema es esa inestabilidad al momento del movimiento, ¿cierto? Pues acá, como el video. Listo. Entonces vamos a continuar con lo que es la hernia discal, ¿cierto? Entonces vamos a tener que como definición, ¿cierto? La hernia discal se manifiesta por una presencia de un dolor lumbar, ¿cierto? Con o sin presencia pues de dolor irradiado por una o dos extremidades inferiores a lo largo de ese trayecto de ese nervio ciático, ¿cierto? Entonces básicamente esto lo vamos a denominar como una radiculopatía, ¿cierto? Con respecto a lo que es la epidemiología, denominamos que es más frecuente entre los 35 y los 55 años y tiene relación como tal su padecimiento con lo que es el tabaquismo y las actividades pesadas, ¿cierto? Que esto me va a generar, digámoslo así, como un aplastamiento, ¿cierto? Y también de lo que son los diferentes trabajos realizados bajo vibraciones, ¿cierto? Como lo que son esos conductores de máquinas o los de vehículos, ¿cierto? Una buena condición muscular abdominal y lumbar, vamos a decir que es un factor protector frente al desarrollo de estas hernias discales. Bueno, entonces vamos a tener a nivel de ese estudio clínico. Entonces, ¿qué decimos? Que el padecimiento de esa lumbalgia localizada o ya con esa irradiación dolorosa hacia el nivel de los glúteos o hacia esa cara posterior del muslo puede anteceder al cuadro ciático, ¿cierto? Manifestando ya que pues como tal la presencia de espondilosis por ese desgaste, previa degeneración de como tal esa hernia discal. El dolor puede incrementarse con maniobras de Valsalva, ¿cierto? Entonces el paciente cuando va al baño, ¿cierto? Puede presentar dolor en donde aumenta esa presión positiva a nivel pues corporal. También ese dolor radicular se caracteriza por llegar hacia la pantorrilla o hacia el pie, a diferencia del que vimos anteriormente, que ese solamente iba hasta el nivel de la rodilla, en cambio este puede ir hasta el pie, ¿cierto? Siguiendo como es básicamente esa raíz afectada, ¿cierto? Vamos a tener que esta radiculalgia puede aparecer aislada de esa lumbalgia, ¿cierto? Como tal, o tras la desaparición pues de esta. Vamos a tener también que esa irritación de las raíces sacras puede ocasionar un dolor irradiado hacia los genitales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recordemos que esos nervios pasan por ese trayecto. Ya lo que es esa actividad mecánica, que denominamos actividad mecánica como cualquier cosa a nivel de esa actividad física, suele aumentar el dolor
y el reposo va a mejorarlo. Algo muy importante es que como tal ese dolor nocturno va a obligar al paciente a caminar y suele ser de origen tumoral, ¿cierto? Entonces cuando el paciente me camina por la noche, lo más probable es que sea una compresión a nivel tumoral. Y ya vamos a tener que los dolores de aparición matutina, ¿cierto? Que se mitigan con esa actividad física, pueden ser más que todo reumáticos, que pueden ser generalmente más inmunológicos. Y tenemos que los cuadros sensitivo-motores que abarcan todo el pie suelen ser neuropatías. Entonces vamos a tener acá lo que es este cuadrito súper importante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá nos dice qué disco van a estar afectados, qué raíz y la distribución del dolor. Entonces, por ejemplo, afectación de la raíz de L4. La distribución del dolor va a ser a nivel de ese muslo anterior. Y el músculo afectado va a ser ese cuádriceps femoral. Vamos a tener a nivel de los déficits de sensitivos como a nivel del maleolo medial y parte medial del pie. Y algo súper importante, que eso lo podemos ver a nivel de ese examen físico, que acá va a haber una pérdida a nivel de ese reflejo rotuliano, ¿cierto? Y así podemos seguir. Entonces, por ejemplo, el E5 no va a tener una pérdida de un reflejo. Y a nivel de S1, lo que va a haber es pérdida ya de ese reflejo aquiliano, ¿cierto? Algo también súper importante, pues como tener en cuenta a nivel de esa anamnesis, ¿cierto? Y es que el paciente no puede flexionar el tronco, pues, hacia adelante. Lo cual, por ejemplo, si se le cae algo, a él le obliga ese dolor doblar las rodillas para poder recoger algo y no directamente una flexión del tronco, ¿cierto? Tenemos como tal que la extensión también puede verse afectada, ¿cierto? Tenemos que existen maniobras específicas, ¿cierto? Que van a ser súper importantes a nivel, pues, de la identificación de qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, tenemos la primera, que es el signo de la SEC, que es súper famosa, ¿cierto? Que básicamente lo que hace es que se tensa ese nervio para desencadenar ese dolor en esa pierna afectada, siendo más que todo significativo cuando se hace en un ángulo de 45 grados, ¿cierto? Podemos tener también, bueno, entonces como tal, la liberación de ese dolor disminuye a la elevación de la pierna y se ve reagudizado mediante la dorsiflexión del pie o esa maniobra de Bragg. Y puede presentarse incluso lo que es un LASEK positivo al elevar la pierna contrario, que afecta el caso de esa hernia discal, y a eso lo denominamos como un LASEK positivo, pues, e invertido, siendo más específica para ese dolor radicular. Vamos, como mencionábamos anteriormente, la raíz L4 se explora más que todo en ese decúbito prono, ¿cierto? Hiperextendiendo la cadera y la pierna. Entonces acá lo podemos ver, ¿cierto? Entonces está la maniobra de Bragg que dijimos, y a nivel de la hiperextensión de la cadera y de la pierna, que va a ser más que todo a nivel de esa L4, ¿cierto? Lo que tensa ya no es ese nervio ciático, sino ese nervio femoral, y desencadena ese dolor irradiado. Esa es la parte anterior de ese muslo, ¿cierto? Perfecto. Vamos a tener que esas hernias discales se pueden dividir, ¿cierto? En lo que es una hernia discal foraminales o extraforaminales. Denominamos foraminales todas aquellas en donde la raíz afectada es la que sale por el foramen del nivel herniado y nace un nivel por encima, ¿cierto? Y vamos a tener lo que es la extraforaminales, que ya es que esa raíz afectada nace es 2 niveles por encima de ese disco afectado, ¿cierto? Tenemos que como tal, la presencia de una hernia masiva que comprime ya la cola de caballo se manifiesta más que todo por alteraciones vesicales. Y algo súper importante que lo hemos visto en las lesiones medulares es que también me va a afectar a nivel de los esfínteres, ¿cierto? Anales y una impotencia sexual. El cuadro como tal de esa afectación vesical se manifiesta más que todo por una retención urinaria, tanto parcial o total. También puede haber irritabilidad o ausencia, pues como tal, de esos estímulos para orinar, ¿cierto? Entonces es muy importante tener en cuenta. Ya como tal vamos a tener lo que es esas exploraciones complementarias, ¿cierto? En donde vamos a tener que el TAC define mejor esas partes óseas que la resonancia magnética, ¿cierto? Que era lo que estábamos hablando anteriormente.
Por lo que más que todo puede precisarse pues, en pacientes ancianos para descartar esa compresión ósea de ese origen degenerativo. Y la resonancia magnética pues se puede guardar más que todo para lo que es una identificación etiológica del dolor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener esta imagencita, ¿cierto? Que acá lo vemos, A, B y C, en donde denominamos que la resonancia magnética como tal de esa columna lumbosacra, vamos a tener que a nivel de hay una hernia discal extruida en L4 y en L5 posterolateral, en donde nosotros vamos a ver la flechita, ¿cierto? Acá lo observamos. Vamos a tener que hay una protrusión en L4, en S1 y retrolitesis, ¿cierto? De L5 sobre S1. También podemos observar lo que es una hipertrofia pues, degenerativa, en lo que es esas facetas, pues vamos a observarlo en esas flechitas blancas, ¿cierto? Acá podemos observar ese patrón y además podemos ver una estenosis de los recesos laterales. Ya lo que es a nivel de un corte sagital, ¿cierto? Potenciado en T1, vamos a tener lo que es B, ¿cierto? Esta figurita B, en donde vamos a tener como un potenciado en T2 y un corte axial potenciado en T1 que va a ser esta, ¿cierto? Perfecto. Y tenemos ya lo que es ese tratamiento, con respecto pues, al tratamiento, que vamos a tener un tratamiento conservador, que pues vamos a tener una medicación sistémica como lo que es a nivel de esos AINES, analgésicos o incluso pues, relajantes musculares. Y tenemos la posición de Flower en decúbito supino con las caderas y las rodillas flexionadas, ¿cierto? Cerca de 90 grados, que es muy útil más que todo para aliviar ese dolor. Vamos a tener que las infiltraciones con corticoanalgésicas epidurales son eficaces pues, para aliviar más que todo como los síntomas y acortar ese proceso evolutivo con mínimos riesgos. Y ya tenemos a nivel de esos tratamientos quirúrgicos, que vamos a tener una serie de diferentes criterios o indicaciones para ese tratamiento quirúrgico en estas hernias discales a nivel lumbar, ¿cierto? Súper importante. Entonces puede ser, por ejemplo, fracaso en el tratamiento conservador, que ya dijimos que era con analgésicos, con AINES, por más de 8 semanas. Síndrome de cola de caballo, que me genere esas alteraciones a nivel de los esfínteres anales o esa alteración a nivel sexual. También ese deterioro progresivo a nivel motor y sensitivo, esos déficits neurológicos significativos y persistentes y una ciática recurrente. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que es la estenosis del canal. Algo súper importante es que puede existir tanto estenosis del canal cervical como estenosis del canal a nivel lumbar. En este momento vamos a hablar más a nivel lumbar y ya vamos a profundizar más a nivel cervical. Entonces, en general, lo de la estenosis del canal. Entonces, este puede asentarse más que todo en esas zonas centrales o en los recesos, donde este es más frecuente, ¿cierto? Entonces tenemos que los cambios degenerativos de esas pequeñas articulaciones o de esa espondiloartrosis junto con los espondilolíticos del disco, el abdomen discal y los osteofitos me van a conducir, o sea, todo ese conjunto lo que va a hacer es que me va a conducir a una disminución de ese calibre del conducto medular y sobre todo en esos recesos laterales, ¿cierto? Vamos a tener que como tal ese pinzamiento, ¿cierto? Vamos a tener un pinzamiento lumbar que disminuirá ese espacio entre las vértebras, por lo que más que todo se va a disminuir el diámetro a nivel anterosuperior de ese foramen que ya ahorita se los mostré. Y esto podría comprimir esa raíz responsable que a su vez se encuentra pues alargada por acabalgarse a nivel de ese pedículo de esa vértebra, pero a nivel superior. ¿Cómo hacer esas manifestaciones clínicas? Y es lo que debemos de tener claro en el momento en que nos llegue un paciente así. Entonces vamos a tener una lumbalgia, ¿cierto? Y un paciente mayor de 60 años, acompañado con una debilidad en las piernas, incluso en la marcha, que tiene que ser interrumpida a una determinada distancia, que esto básicamente es lo que denominamos claudicación, neurogenia o nerviosa, en donde exactamente, digamos, mi paciente camina 2 metros y exactamente a los 2 metros debe de parar porque le duele, porque inicia el dolor y vuelve
entonces reposa y mejora, sigue a los 2 metros y le genera el dolor, tiene que reposar y así, o sea, tiene que ser la distancia exacta. Y este va a ser más que todo un cuadro típico de esa estenosis. Vamos a tener que el paciente, además de esto súper característico, vamos a tener que puede acompañarse, ¿cierto? A nivel de lo que es esa parestesias, también lo que es ese acorchamiento, esa debilidad, esa paresia, esa parálisis o ausencia de los reflejos de esos miembros inferiores, porque estamos hablando a nivel de esa estenosis de ese canal lumbar, ¿cierto? Tenemos también lo que es el signo de la SIAC, que suele ser negativo porque acá la ciática no va a estar comprometido, ¿cierto? Vamos a tener también calambres musculares, en especial que van a ser más que todo nocturnos y puede acompañarse también de trastornos esfinterianos. Entonces, como tal, bueno, algo importante es que el tratamiento conservador farmacológico va a ser tanto anestésico y antiinflamatorio. O las infiltraciones corticoanestésicas lumbares pues pueden aliviar lo que es ese cuadro y por lo general solamente el tratamiento quirúrgico resuelve es la situación, ¿cierto? Como lo que me está ocasionando. Entonces vamos a tener una clasificación súper importante que dependiendo en donde se dé esa estenosis podemos tener una clasificación diferente. Entonces tenemos, por ejemplo, esta primera que es una estenosis de ese canal central y lateral en la columna lumbar, que básicamente va a tener una relación entre ese líquido cefalorraquídeo y la cola de caballo que ahorita mencionamos que también se puede dar a esta zona, ¿cierto? Entonces vemos que esta va a estar dividida en pues 4 grados como tal, grado 0, grado 1, grado 2 y grado 3, ¿cierto? Denominamos que el grado 0 está perfecto, ¿cierto? No hay ninguna alteración. Tenemos lo que es el grado 1 que lo vamos a denominar leve, en donde podemos observar, ¿cierto? Que ese espacio del líquido cefalorraquídeo anterior, ¿cierto? Está levemente obliterado, ¿cierto? Vemos cómo se está perdiendo a nivel de ese espaciecito. ¿Qué va a pasar acá? Pero todos esos nervios, que son estos punticos que van a representar como a nivel de esa cola de caballo, se pueden separar claramente uno del otro, ¿cierto? Entonces podemos contar 1, 2, ¿cierto? Van a ser como bien diferenciados, digámoslo así. Pasamos ya a lo que es el grado 2, que el grado 2 lo vamos a denominar moderada. Y acá vemos que el espacio de ese líquido cefalorraquídeo anterior está moderadamente obliterado, ¿cierto? Incluso algunos nervios de esa cola de caballo se agregan y por lo que es imposible separarlos visualmente, ¿cierto? Entonces vemos como digámoslo así coloquialmente, pues se va viniendo, ¿cierto? Entonces me va a generar como un aplastamiento a nivel de estos nervios. Y ya tenemos lo que es a nivel del grado 3, que es el grave, en donde ese espacio del líquido cefalorraquídeo anterior se va a borrar completamente, ¿cierto? Y ya hay una compresión de ese saco dural y ninguno de los nervios de esa cola de caballo puede ser visualmente separado, ¿cierto? Entonces acá ya va a ser la grave, en donde ya debe ser pues a nivel más que todo quirúrgico, ¿cierto? Y vamos a tener la segunda opción o la segunda clasificación, que es la estenosis foraminal en esa columna lumbar, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener que este tipo de estenosis, la cantidad de obliteración de la grasa y la compresión de la raíz nerviosa son los que van a estar a nivel, pues, jugando, ¿cierto? Entonces tenemos lo que es el NR, ¿cierto? El NR que acá está, que es pues, la raíz nerviosa. Vamos a tener el LF, ¿cierto? Que va a ser ese líquido cefalorraquídeo. Y tenemos por último lo que es SFG, que este FG va a ser la faceta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se va a dividir, ¿cierto? También vamos a tener 4 grados, que es el normal o ese grado 0, el grado 1, ese grado 2 y el grado 3. Entonces, grado 0, el normal, hay ausencia, ¿cierto? Todo está completamente normal. Tenemos el grado 1, que lo vamos a denominar leve, ¿cierto? Y básicamente hay una obliteración de esa grasa perineural y hay un contacto con esa raíz nerviosa, ¿cierto? Acá vemos como las flechitas nos señalan que hay como un roce, digámoslo así. ¿Qué va a pasar acá?
Acá, pues esa raíz nerviosa en uno de los dos planos, tanto vertical o puede ser también a nivel horizontal, como vemos a nivel de las dos imagencitas. Y no existen cambios morfológicos de dicha raíz. Entonces, digamos, hay un roce, pero no hay un daño anatómico específico. Tenemos ya a nivel de ese grado 2, que lo vamos a denominar moderada, en donde básicamente hay una obliteración de esa grasa perineural, ¿cierto? Que ya lo vimos en los dos planos, pero sin un cambio morfológico de la raíz, ¿cierto? Y tenemos ya lo que es el grado 3, que hay un colapso o ya un cambio morfológico a nivel de esa raíz. Vemos como acá son redonditas, ¿cierto? A nivel normal. En cambio acá ya se ve como una semiluna, ¿cierto? Bueno. Y vamos a continuar con lo que es pues las últimas a nivel lumbares, que es la espondilolitesis degenerativa, ¿cierto? Que básicamente, ¿qué va a ser? La palabra clave, ¿cierto? Que es un desplazamiento adquirido de una vértebra sobre la inferior. Entonces acá la podemos ver súper claro, ¿cierto? Esta como se va hacia adelante y me genera como ese desplazamiento. Entonces, puede manifestarse como anterolitesis, ¿cierto? Que es un desplazamiento anterior. También puede ser a nivel retrolitesis, que es un desplazamiento posterior, o rotolitesis, que va a ser básicamente un desplazamiento rotacional, ¿cierto? O también puede ser a nivel lateral. Y ocurre con más frecuencia a lo que es la altura de L4 y de L5. ¿Cierto? Puede ser el segmento como con más movimiento, ¿cierto? El que más se utiliza. Y ocurre con mayor frecuencia como tal, bueno, ¿qué es lo que va a provocar aquí? Lo que va a provocar claramente al generarme este movimiento, una línea, ¿cierto? En este caso, una línea vertical no va a estar. Entonces, ¿qué me va a favorecer? Me va a favorecer esa estenosis, ¿cierto? A nivel del canal. ¿Qué vamos a tener? Que en las radiografías, al nivel de esas radiografías simples laterales, flexoextensión de esa columna, son las que más se han utilizado y se denominan pues ese gol estándar pues para ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque al generarme ese movimiento, esa flexión, la columna me va a generar ese desplazamiento, en cambio a nivel vertical pues va a estar exactamente alineadas. Vamos a tener a nivel de lo que es la resonancia magnética, ¿cierto? Que la resonancia magnética convencional es incapaz como tal de detectar, pero pues por no ser un estudio dinámico, ¿cierto? Por no generarme esa flexión. Y pues además se realiza de rutina pues para evaluar a nivel de las patologías lumbares degenerativas y esa estenosis pues a nivel de ese canal raquídeo asociado. Tenemos que hay también cambios degenerativos, ¿cierto? Vamos a tener pues tanto discales como facetarios, que se asocian con una inestabilidad y también con una espondilolitesis. Esta como tal es una relación pues más frecuente con grados de degeneración pues moderados, que ya vamos a hablar pues un poquito de esos desplazamientos. Y ya a nivel de esos grados leves, donde me va a predominar esa esclerosis y la fibrosis, pues la inestabilidad va a ser menor porque existe ya un grado menor de movimiento, ¿cierto? Pues ya algo rígido no hay como forma de que se pueda mover como tan fácil como algo que apenas está haciendo como esa inestabilidad o esa degeneración. Bueno, algo súper importante es que en la columna lumbar la gravedad de la espondilolitesis puede clasificarse en 5 grados, ¿cierto? Usando esa clasificación de Meyerink. Y esta se divide en la placa terminal superior de la vértebra inferior en 4 partes, ¿cierto? Entonces acá podemos ver súper bien descrito lo que les acabo de mencionar. Y el grado depende de la ubicación del margen posterior inferior de la vértebra desplazada con respecto a la inferior, ¿cierto? Entonces vamos a tener a nivel de los grados, entonces tenemos lo que es el grado 1, que hay un desplazamiento del 0 al 25%, tenemos el grado 2, que hay un desplazamiento del 26 al 50%, tenemos un grado 3, que hay un desplazamiento del 51 al 75%, y tenemos el grado 4, que es un desplazamiento del 76 al 100%.
Y ya ese grado 5 lo denominamos que es un desplazamiento mayor del 100%, en donde pues ya hay esos espondiloptosis. Entonces, ¿cómo vas a tener esa clasificación? Entonces dijimos, acá la figura A va a ser esa clasificación, ¿cierto? En los diferentes grados que podemos tener y ese desplazamiento. Por ejemplo, en la imagen B podemos tener lo que es una espondilolitesis de grado 1, ¿cierto? Entonces miremos de grado 1, acá vemos la rayita que exactamente nos muestra que no es un grado tan avanzado, ¿cierto? Tenemos ya lo que es la imagencita 6, que es una espondilolitesis de grado 2. Acá podemos también observar la rayita, que es ese desplazamiento, incluso acá lo podemos ver que es hacia anterior. Vamos a tener lo que es la espondilolitesis de ese grado 3, y acá observamos cómo es ese desplazamiento que incluso acá me está generando alteraciones a nivel ya de ese hueso. Perfecto. Tenemos que a nivel de la columna cervical también puede verse esto, ¿cierto? Y se puede encontrar en dos tipos. Podemos tener lo que es a nivel de esa tipo 1, ¿cierto? O que se puede denominar como adyacente, que aparece adyacente, ¿cierto? A un segundo espondilótico rígido en la transición entre el segmento rígido y otro más móvil. Y tenemos ya lo que es el tipo 2 o la espondilótica, que se desarrolla en segmentos cervicales en los que existen pues como tal esa importante degeneración pues ya discal. Bueno, entonces ya vamos a hablar en cuanto a las enfermedades degenerativas espinales, pero en la parte cervical. Primero tenemos la radiculopatía cervical. Entonces, como yo les mencionaba al principio, es básicamente la afectación del nervio espinal cervical o una de sus raíces. ¿Esto qué me va a generar? Un dolor y un déficit sensorial que incluso puede ser irradiado. Y si es a nivel cervical, entonces se puede llamar como una cervicalgia irradiada, que puede ser hacia uno o ambos brazos. Además, entonces en la presentación clínica es un paciente que te va a decir, no, es que yo me levanté y tenía demasiado dolor desde el cuello y hasta el brazo, pero también puede tener el paciente entumecimiento, parestesias y debilidad motora. Entonces, dependiendo de la raíz, también podemos identificar cuál es la alteración sensitiva, cuál es la motora y si tiene reflejo osteotendinoso o no. Entonces, por ejemplo, la más común que ahorita les voy a mencionar es de C6, C7, ¿cierto? Entonces, el paciente va a decir, no, es que a mí me está doliendo como en la parte de atrás del antebrazo, como que se me va al dedo medio y un poquito hacia los otros, pero no estoy seguro. Entonces usted va, lo evalúa y mira el reflejo tricipital y si está dolido, pues eso hace el diagnóstico. El signo clave también es que usted se va a colocar detrás del paciente, va a colocar sus dos manos encima de la cabeza y le va a hacer compresión y lo va a mover para un lado. Ese es el signo o la prueba de Spurling. Si es positivo, también me lo diagnostica. Además, entonces lo que yo les decía, el 69% es C6, C7. Incluso puede haber compresión de C2, C4 con un dolor occipital y ya más inespecífico. Entonces, por ejemplo, si miramos como tal en la raíz C5, entonces el dolor es hacia el hombro, cuál es el músculo afectado, el deltoides, y se pierde el reflejo pues de ese músculo. Pero también es súper importante mirar que si la raíz es C6, entonces el paciente te va a decir, no, es que me está doliendo como en la parte anterior del brazo, el pulgar, el antebrazo ahí en la parte radial, entonces tú llegas y le haces el reflejo brachiorradial y si está disminuido, pues lo diagnostica. Y asimismo con las otras raíces. En el diagnóstico, entonces, como podemos ver, acá hay una resonancia magnética que es el gold standard para mirar como, por ejemplo, esa parte de la degeneración del disco intervertebral y la protusión, como lo pueden ver ahí. Sin embargo, es súper limitada como tal hacia la resonancia magnética porque, como les dije al principio, hay pacientes que llegan asintomáticos. Entonces, si no tienen la clínica, tú no vas a sospechar de que tiene una radiculopatía cervical y es muy poco probable que le hagas la resonancia. Además, también se puede hacer pues el Spurling que ya les dije y la abducción del hombro que alivia el dolor. Entonces tú le dices al paciente, extiende el brazo por favor hacia el lado, extendido totalmente y lo vas a elevar. Si alivia el dolor y dice, ay no, doctor, es que me alivió el dolor, es positivo y se puede diagnosticar.
Entonces, el tratamiento es escalonado. Entonces, lo típico, van a ver que en estas patologías cervicales siempre van a tener más que todo fisioterapia y movilización neural. Obviamente acompañada de medicamentos como los AINES, los corticosteroides para bajar la inflamación. Y si no funciona, entonces yo le voy a aplicar una inyección epidural con esteroides. Pero es súper importante que esto solamente es a corto plazo. Entonces, tú no puedes decirle al paciente como, no, esto te va a arreglar la patología de por vida, no, sino solo un momentico para ese dolor agudo que en una intensidad muy grave, pero después le mandas otro tratamiento o incluso le puede hacer un bloqueo retrolaminar, como dice su nombre. Es por detrás de la lámina paravertebral y es más seguro. Y si no, se le hace una cirugía. ¿Cuáles se pueden hacer? Una disectomía anterior con fusión o un reemplazo total del disco o una foraminectomía posterior. Ahora hablemos de la mielopatía cervical. Como yo les dije, afecta ¿qué? La médula espinal, ¿cierto? Entonces, en la médula puede ser por la hernia pues las hernias o los discos que ya hablaba mi compañera, por los osteofitos que yo les mencionaba al principio, la espondilosis avanzada, la estenosis del canal cervical y básicamente esto va a generar una disfunción neurológica progresiva. En estas manifestaciones clínicas, entonces usted va a ver que el paciente va a tener espasticidad, hiperreflexia, porque los reflejos los va a tener aumentados a comparación de la radiculopatía que miramos, que vimos que estaban era disminuidos. También entonces tenemos los signos como Babinski, los de Hoffman, los síntomas va a tener marcha inestable, torpeza en las manos y todo esto puede llevar a un síndrome de médula central. Obviamente, si el paciente, si le he dicho, no, es que yo tuve un accidente en una moto, yo tuve algún accidente que me generó pues estos síntomas. E incluso pues se dice en la literatura que eso se puede ver hiperintensidad en T2. Sin embargo, pues en esta que la resonancia que les traje acá, pues se ve es la hiperintensidad en C13-4, donde están los cambios mielomalásicos. Además, el tratamiento quirúrgico solamente es si esos síntomas están moderados o severos o hay pues, o se empeoran los síntomas neurológicos. Entonces, si es en la parte anterior, usted le va a hacer una disectomía con la fusión. ¿Por qué? Porque si usted sospecha de hernia o de osteofitos. Si usted sospecha de que está muy afectado a varios niveles, usted le hace la corpectomía, que la corpectomía es una cirugía donde se extirpa totalmente o parcial el cuerpo vertebral con los discos intervertebrales adyacentes para descomprimir como tal la médula espinal. Si es la parte posterior, usted le hace la laminectomía con fusión o ya una laminoplastia. Y esta cirugía tiene mejores resultados y evidencia en un 90-96% de mejoría. Entonces, yo les decía que en estas patologías siempre meten la fisioterapia, la monitorización, pero es muy limitada. En este caso de la mielopatía, pues no es tan asegurado de que tú haces fisioterapia y el paciente mejore, no, sino que pues el tratamiento es con fármacos como corticosteroides y obviamente analgésicos e incluso relajantes musculares, pero esto no va a detener la progresión de la mielopatía, o sea que puede empeorar. Ahora, vamos a hablar de la artrosis vertebral, pero es súper importante que distingamos entre artrosis vertebral, artrosis facetaria y espondiloartrosis, porque tiende a confundirse en la literatura y a la hora de hacer la clínica. Entonces, artrosis vertebral, como me dice su nombre, es una degeneración de los discos intervertebrales y las vértebras. La facetaria, yo les hablaba de las articulaciones facetarias al principio, entonces la degeneración de eso, o sea, las articulaciones que están en la parte posterior. Y la espondiloartrosis es, bueno, voy a reunir todas las características de la vertebral con la facetaria. Si vamos a mirar entonces las causas en la vertebral es por envejecimiento, sobrecarga y factor genético, mientras que la facetaria es por un trauma, mala postura y obviamente eso que me lleva a una inestabilidad vertebral. Y la espondiloartrosis, entonces es lo que yo les decía, combine lo otro. Entonces, de por sí es degenerativo y se combina tanto la artrosis discal como facetaria. En los síntomas, la artrosis vertebral te va a llegar. No es que me duele en la parte lumbar o cervical, tengo rigidez y tiene limitación funcional. Mientras que la artrosis facetaria te va a decir, no, es que me duele en tal parte o me duele en las dos partes, unilateral o bilateral, y va a empeorar con la extensión y la rotación. E incluso lo que habíamos hablado de que se irradia a los glúteos o a los muslos.
Y en cambio, la espondiloartrosis ya es un dolor, como yo les decía, la combinación, entonces ya es más crónico, la rigidez es más severa y es una compresión nerviosa muchísimo más marcada. En cuanto a los hallazgos radiológicos, entonces si es vertebral, usted va a ver disminución de la altura discal, los osteofitos y la esclerosis. Pero si es la facetaria, entonces usted ve la hipertrofia facetaria, los quistes sinoviales y la estenosis foraminal. Y si es la espondiloartrosis, usted puede ver la espondilolistesis que nos hablaba pues Isa ahorita, la estenosis del canal o los osteofitos grandes. Puedes pasar. Entonces, en resumidas cuentas, vertebral, disco y cuerpo vertebral con osteofitos, ¿cierto? Facetaria, articulación posterior, o sea, hay dolor con movimiento de extensión. Y la espondiloartrosis ya como tal, de los discos, de las facetas y los ligamentos con estenosis y compresión neurológica. Entonces, cuando se dice que la artrosis vertebral puede evolucionar a espondiloartrosis, básicamente, ¿qué va a tener el paciente? Puede mirarse en la pérdida del cartílago, la esclerosis ósea subcondral y los osteofitos que yo les decía. Es más común en los pacientes de 70 años a nivel lumbar en un 69%, pero a nivel cervical es en los pacientes de 65 años en un 57%. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Una mujer posmenopáusica y además que tenga el gen GDF5 y obesidad. Entonces, básicamente va a haber como una cascada de citoquinas proinflamatorias, en estas puede ser la interleucina 6, TNF-alfa, interleucina 7, que lo que hace es que como hay inflamación van a empezar a degenerar el cartílago. Entonces va a intentar como tal compensarlo, pero al final no funciona, generando que haya más pirofosfato cálcico y asimismo puede incluso, pues por la parte de la herencia, haber degeneración en los genes de BMP, FGF y WNT, que son los que están encargados de la reparación articular. La artrosis, entonces, los síntomas principales es un dolor mecánico, no inflamatorio. O sea, si es mecánico, entonces aumenta con la actividad, disminuye con el reposo y puede ser crónico nocturno. Ya como tal, si afecta a las articulaciones facetarias, entonces va a haber a nivel lumbar dolor en las glúteos y los muslos, pero no pasa a la rodilla, súper importante, y cervical, pues en el hombro ipsilateral. Entonces, a nivel C5 es más común y a nivel L3. Y además, como complicación, tenemos la estenosis del canal, que nos puede dar la claudicación neurógena o una mielopatía o radiculopatía. En el diagnóstico, entonces, usted le hace radiografía simple, que como lo pueden ver ahí en la primera imagen que está más en la mitad, se ve como tal el pinzamiento discal, se ve, puede haber incluso en la primera parte como los osteofitos y en la segunda una partecita también con esclerosis. Y también en la resonancia magnética, incluso puede que no haya déficit neurológico ni sospecha. Y es súper importante diferenciar la artrosis vertebral de la radiculopatía en una electromiografía. ¿Por qué? Porque la artrosis vertebral puede que salga normal o salga afectada si hay compresión, o sea, no necesariamente tiene que tener compresión. En cambio, la radiculopatía sí va a tener unos cambios específicos en la electromiografía como tal de la degeneración. El tratamiento, entonces, incluso mencionan que para la artrosis vertebral es súper importante la natación, el tai chi, el control del peso y la corrección postural. Entonces, obviamente se utiliza como fármacos lo típico, AINES, para el dolor neuropático es súper importante agregar gabapentina o pregabalina y ya como tal, la cirugía solamente si es una urgencia, o sea, si se menciona que hay compresión medular o síndrome de la caudequina. Y también se puede hacer un bloqueo facetario o denervación por radiofrecuencia. Entonces, de la espondilosis cervical se puede diferenciar que, por ejemplo, es la causa principal de la radiculopatía, o sea, los osteofitos que yo les vengo diciendo. La mielopatía cervical, entonces nos va a presentar más que todo, es una marcha inestable, espasticidad, como yo les mencionaba, y el manejo ya va a ser de la espondilosis cervical más conservador, con AINES e inmovilización cervical, y obviamente quirúrgico, pues sí empeora. Ahora hablemos de la estenosis cervical.
Entonces, básicamente es un estrechamiento patológico de ese canal, ¿cierto? ¿Por qué va a ser? Puede ser por degeneración, o sea, los osteofitos, que ya les he mencionado muchos, hipertrofia facetaria o hipertrofia del ligamento amarillo o la hernia. Esto afecta de 5 personas entre, por ejemplo, 1000 personas mayores a 50 años y predomina entre C5 y T1. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver el sistema SLIC, que es la clasificación donde hay como hay compresión, el estallido, la distracción y como tal la traslación. Entonces, en las manifestaciones típicas puede aparecer radiculopatía cervical, que yo ya les dije, es un dolor irradiado del brazo. En la distribución de dermatomas, y ahí se clasifica las parestesias, la debilidad muscular, la alteración del reflejo osteotendinoso, y si es mielopatía cervical, en caso avanzado, entonces el paciente que te va a presentar va a tener marcha espástica, entonces va a tener torpeza manual, y disfunción vesical esfinteriana, y los signos piramidales como tal la hiperreflexia, clonus y Babinski. En la exploración física también se le hace la maniobra de Spurling, que yo se los mencioné, y se evalúa que la fuerza del paciente, los reflejos, la sensibilidad por dermatomas y los signos de las vías largas, que en este caso sería la corticoespinal, pues por la parte motora y las espinotalámicas por la parte sensitiva. Y se le mira pues como si tiene Babinski, los espasticidad, hiperreflexia, todos esos síntomas. En la imagenología se le hace la resonancia magnética cervical, que es el gold standard, o radiografía simple para mirar solamente el cambio óseo. Y la neurofisiología es súper importante, otra vez la electromiografía, para diferenciar una radiculopatía de neuropatía periférica, porque en la neuropatía periférica, en la electromiografía se ve son cambios más sensitivos, difusos. Cambio en la radiculopatía, como yo ya les he mencionado, se clasifica por dermatomas y miotomas. El manejo, entonces, ¿qué va a hacer? Primero, lo típico, los fármacos, AINES, analgésicos, fisioterapia, y si no, yo le coloco un bloqueo epidural o foraminal, y si no, risólisis por radiofrecuencia. Si eso no funciona, entonces yo digo, bueno, tengo que hacerle una cirugía por un déficit neurológico progresivo, si sospecho de mielopatía y si obviamente hay fallo de ese tratamiento, como yo les dije. Entonces, ¿qué se hace? Descompresión anterior, laminectomía o laminoplastia y la artrodesis instrumentada, que es básicamente funcionar más de 2 vértebras con ya sea tornillos, con una placa, para poder estabilizar la columna. Hay muchas escalas para clasificar la estenosis cervical, pero acá les traje 4. Entonces, la primera es la escala de Nuric, básicamente para evaluar la gravedad de mielopatía cervical. O sea, yo ya sospecho una mielopatía por la estenosis. Entonces, 0, pues no tiene síntomas radiculares, tiene síntomas radiculares, pero sí en la mielopatía. 1 es una mielopatía más leve, o sea, tiene la marcha normal, pero los reflejos son hiperactivos. La 2 es que tiene dificultad leve para caminar, pero no la limita como tal para hacer una actividad laboral. La 3 es que tiene la marcha anormal que limita la actividad laboral. La 4 es que necesita asistencia, ya sea un bastón o un andadero. Y la quinta ya es sí o sí una silla de ruedas o que está postrado. También tenemos la escala Japanese Orthopedic Association, que el dominio es más que todo como tal la parte de cervical, ¿cierto? Luego tenemos la escala de Ranawat, que es para pacientes con artritis reumatoide y estenosis cervical. Entonces, la clase 1, sin déficit neurológico. 2, parestesias con hiperreflexia. 3A, déficit y marcha posible ayuda. Y 3B, tetraplegia o cuadraplegia. Y también la última escala de clasificación Sociedad Cervical Europea, donde nos mide la gravedad de la mielopatía, la compresión y la alteración como tal para predecir si hay recuperación posoperatoria o no. Bueno, vamos a hablar de los cambios degenerativos. Bueno, entonces nosotros hemos hablado mucho de resonancia magnética, TAC, pero básicamente es gracias a esto que podemos conocer pues las diferentes alteraciones que hay a nivel de esa médula espinal. Entonces vamos a hablar de esos cambios degenerativos, ¿cierto? A nivel de lo que hemos hablado anteriormente. Entonces vamos a tener primero lo que es ese disco vertebral, ¿cierto? Que básicamente en todos los niveles, excepto lo que es en C1 y C2, donde como tal no existe un disco intervertebral, ¿cierto? En condiciones normales, estos discos intervertebrales de la columna lumbar van a ser más altos que a nivel cervical y torácico. Y su anillo fibroso claramente va a ser más grueso debido a que deben soportar pues muchísima más carga.
Los cambios degenerativos discales suelen ser primeros en aparecer en esas enfermedades degenerativas de esa columna e incluyen una siguiente subcategoría, que lo podemos definir en degeneraciones discales, en fisuras del anillo fibroso, en abombamiento y en una hernia. Entonces vamos a hablar de lo que es esa degeneración discal. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que ese núcleo pulposo normal está formado básicamente por pues en su mayoría de lo que es agua y proteoglucanos, que le dan tanto esa viscosidad y esa elasticidad. ¿Cierto? ¿Qué es lo que va a pasar cuando hay una degeneración? Cuando está esa degeneración del disco se produce por una pérdida de los proteoglucanos, lo que conduce a una deshidratación y a la reducción de esa presión intradiscal, ¿cierto? No hay forma de cómo hacer un equilibrio de esta. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que en la resonancia magnética, ¿cierto? Se va a manifestar como una pérdida de esa hiperintensidad de señal en T2 de ese núcleo pulposo. Esa pérdida de diferenciación entre el núcleo pulposo y el anillo fibroso, también a nivel esa pérdida de esa altura, también podemos tener abombamientos discales, ¿cierto? Como tal, la pérdida de esa presión intradiscal va a hacer que ese anillo fibroso sea como más sometido a más carga y también pues da lugar a lo que es esa aparición de fisuras. Entonces, esa pérdida de la integridad estructural del anillo fibroso pues puede provocar hernias discales, ¿cierto? Que ya fueron las pues, que mencionamos anteriormente. Vamos a tener una clasificación que es la clasificación de Firman, en donde básicamente vamos a tener unos diferentes grados, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5, de cómo vamos a ver ese disco, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, grado 1 vamos a tener una altura del disco normal. En la grado del 2 también podemos tener a nivel normal del disco esa altura, pero ¿qué es lo que va a cambiar acá? Que la banda central horizontal, ¿cierto? No sé si logren ver acá la diferencia, está más hipotensa en T2 y en el, pues a nivel de ese núcleo pulposo. Vamos a tener a nivel del grado 3 que esa altura del disco va a ser normal o va a ser algo disminuida, ya en el grado 4 vamos a tener que es moderadamente disminuida y ya en ese grado 5 podemos ver totalmente la diferencia que ya está marcadamente disminuida o incluso puede haber un colapso discal. Vamos a tener a nivel de esas fisuras de ese anillo fibroso, ¿cierto? Entonces, básicamente son soluciones de continuidad o básicamente separación de las fibras anulares entre sí o entre las fibras y el hueso vertebral adyacente como tal. ¿Qué vamos a tener acá? Que este como tal pues tiene una alta prevalencia que aumenta con esa edad y suele ser pues asintomática, presentándose más que todo como un hallazgo accidental que se da por una resonancia magnética, pues yo le pido al paciente por una cosa y veo en la resonancia magnética otra, entonces es importante mirar eso. Las fisuras agudas pueden provocar dolor, pero su apariencia como tal en esa resonancia magnética no varía a lo largo del tiempo, por lo que como tal su estado evolutivo pues no se puede clasificar, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que existen tres clasificaciones, que puede haber una fisura concéntrica, que puede haber una fisura radial o una fisura periférica. Acá podemos ver que básicamente la concéntrica es la más común, ¿cierto? Tenemos esa fisura radial y ya esa fisura periférica. Como tal, a nivel de la resonancia magnética, se visualizan como más que todo imágenes hipertensas en secuencia de esa potencia de T2 en el interior del anillo fibroso, ¿cierto? Debido pues a su contenido tanto líquido y ese tejido pues de granulación. Tenemos como tercera característica que se puede observar a nivel de un abombamiento, que básicamente esto lo denominamos como un desplazamiento difuso de ese material discal, ¿cierto? Y se va a denominar de abombamiento difuso o circunferencial, ¿cierto? Si afecta a toda esa circunferencia o básicamente puede ser asimétrico si solamente me va a afectar una parte de esto. Entonces acá, por ejemplo, podemos verlo. Difuso, simétrico y cómo se ve en comparación a una hernia, que ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces podemos tener lo que es un abombamiento discal, que básicamente la presión intradiscal y ese anillo fibroso permanecen intactos, ¿cierto? Entonces, como tal, su anatomía o su morfología no van a estar
pues, dañaditos. Y a pesar de ese abombamiento, la ruptura del disco está preservada, considerándose un proceso normal del envejecimiento, ¿cierto? Entonces, claramente es un proceso asintomático. Por otra parte, vamos a tener lo que es ese abombamiento anular, que básicamente ocurre cuando hay una presión intradiscal, ¿cierto? Cuando ya hay una alteración, que da lugar a un estrechamiento o un colapso, ¿cierto? A nivel de ese espacio discal. Y este también puede ser asintomático. Bueno, y tenemos por último de este año a nivel del disco vertebral, que vamos a tener las hernias, ¿cierto? Que las hernias más que todo va a ser un desplazamiento localizado o puede ser a nivel focal del disco, que va a ocupar alrededor de un 25% o menos pues de esa circunferencia en ese plano axial. Y va a estar más allá de esos límites de ese espacio, de ese disco intervertebral. Como tal, en la materia, ¿cierto? El material herniado puede ser núcleo, cartílago, hueso, apófisis, tejido anular o cualquier pues combinación de los anteriores que les acabo de mencionar. Como tal, en un disco puede existir más de una hernia, ¿cierto? Aunque sea pues un poco raro, y se pueden dividir en hernias de protrusión y extrusión. Protrusión, básicamente, ¿qué vamos a tener? Que el diámetro de la base de la hernia es mayor que el diámetro entre sus bordes, ¿cierto? Y el material herniado se continúa pues como tal del disco del que proviene. Entonces, por ejemplo, vemos acá la imagen, esta imagen A, que ese diámetro de la base, que va a ser esa línea blanquita, va a ser mucho mayor que esta línea amarilla, ¿cierto? Pues perdón, la blanca con la amarilla, ¿cierto? Que esta va a ser mayor. Tenemos a nivel de la extrusión, que la extrusión, pues la distancia entre los bordes de la materia del disco va a ser mayor que el diámetro de la base en cualquiera de esos planos. Entonces acá podemos ver la imagencita, ¿cierto? Que a nivel anteroposterior hay una línea amarilla, ¿cierto? Que va a ser mayor a su base, que va a ser esta línea blanca, ¿cierto? Vamos a tener que la hernia puede también clasificarse a nivel de donde se encuentra, ¿cierto? Entonces podemos tener una hernia anterior, una hernia lateral, una hernia foraminal, subarticular y una hernia central. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de una hernia discal, que esta pues no la habíamos mostrado pues anteriormente, en donde es una hernia discal paramediana o que también se puede denominar lateral izquierda, ¿cierto? Que lo que va a hacer es que pues estenosa este receso lateral y comprime aquí la raíz nerviosa, que es esta de esta flechita amarillita que podemos ver acá. Y también tenemos una clasificación a nivel de donde, pues a nivel de qué, ¿cierto? Como de qué piso está ubicada. Si está suprapedicular, pedicular, infrapedicular o en el espacio discal, ¿cierto? Acá, por ejemplo, podemos ver una hernia infrapedicular, ¿cierto? Acá la podemos observar. Bueno, también en donde podemos tener esos mismos cambios degenerativos. Los podemos tener a nivel de esos ligamentos amarillos y longitudinales posteriores, que básicamente en qué van a consistir: en un engrosamiento, en una osificación o en una calcificación pues de alguno de estos dos. Entonces vamos a hablar primero de ese ligamento longitudinal posterior. ¿Qué va a pasar acá? Acá como tal se visualizan como unas masas isotensas o ligeramente hiperintensas, pero en T1, con respecto pues a esa musculatura paravertebral, lo que me puede hacer una diferencia de la osificación, de la calcificación o de los ostofitos pues que hemos mencionado, que estos ya se van a mostrar a nivel hipointensos. Esa osificación de este ligamento longitudinal, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Puede clasificarse como continua, segmentaria, mixta, nodular o circunscrita. Tenemos a nivel ya de esa hipertrofia de esos ligamentos amarillos, ¿cierto? En donde puede ser tanto unilaterales o puede afectarme a nivel bilaterales, ¿cierto? Y ocurre normalmente en lo que es esa columna lumbar baja,
donde va a alcanzar más que todo un espesor de 4 milímetros, pues denomina la literatura. Y ese ligamento amarillo, más que todo, lo que va a hacer es que va a hacer un proceso como de engrosamiento, de fibrosis, generándome una degeneración de esas fibras elásticas y la proliferación de ese colágeno tipo 2. Esto como tal va a generar pues una hipertrofia de esas estructuras ligamentarias que me van a considerar pues una causa súper importante a nivel de esa estenosis de ese canal raquídeo. Bueno, entonces ya tenemos en cuanto al de la degeneración, pero del cuerpo vertebral como tal de la placa terminal. Entonces, ¿cuál es la función? Que protege el cuerpo vertebral y nutre al disco. Hay 6 tipos, ¿cierto? El tipo 1 es que la placa terminal está normal, el tipo 2 es que está ligeramente adelgazada, pero no tiene roturas. El tipo 3 tiene pequeños defectos locales sin cambios en el hueso subcondral. Hasta aquí no tiene cambios de Modic, que ya se los voy a mostrar, pero a partir de la 4 ya sí tiene como tal cambios de Modic. Entonces la 4 que afecta una rotura que afecta más del 25% de la superficie y se asocia en el hueso subcondral. La tipo 5, la rotura está más del 50 y la tipo 6 ya como tal que afecta casi toda la placa terminal. Estos son los cambios de Modic que yo les decía. Entonces, por ejemplo, el Modic 1 se llama los cambios edematosos. Entonces, por ejemplo, no sé si lo ven en T2, T1 y la supresión como tal cuando hay grasa. El Modic 2 con cambios grasos, miren que ya se ve muchísimo más afectado. Y el Modic 3 como tal en esclerosis. Bueno, los osteofitos también nos pueden causar estrés mecánico o tracción crónica. La diferencia que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, los cisdesmofitos verticales son como tal osificaciones que se generan y que empiezan a generar como tal esa obstrucción y se generan de forma horizontal. Obviamente se hace con TAC o con resonancia para la relación. Y también tenemos las erosiones vertebrales, donde se ve la esclerosis, como pues la pueden ver ahí, asociada también a los osteofitos, la hernia intraesponjosa y pérdida de altura discal. Entonces, también tenemos las articulaciones facetarias, que obviamente ya les dije, ahí están involucradas con la articulación sinovial, que está inervada por el ramo posterior, va a tener un dolor tipo facetario, o sea, mejora con la flexión, empeora con extensión. Y los hallazgos en resonancia, pues está la hipertrofia facetaria con los quistes sinoviales, el edema óseo, por ejemplo, en T2 y la complicación con estenosis foraminal y carnal. Entonces, por ejemplo, en la A pueden ver como en las flechitas, tanto amarilla como la blanca, en la parte del T2 se ve la hipertrofia y la irregularidad como tal de la faceta, ¿cierto? Y en la parte amarilla es la esclerosis. En la B pueden ver entonces como tal el edema facetario, que es la blanquita. Y ya en la flecha amarilla, edema perifacetario. Y así mismo se ven las otras. Vamos a hablar entonces de las manifestaciones clínicas muy resumidamente, porque ya hemos hablado mucho de ellas. Entonces, lo que habíamos hablado, dolor localizado, si es lumbar, es la mayoría de los casos, en un 70%, la mayoría es mecánico, aumenta con movimiento, disminuye con reposo, la compresión medular, parestesias, debilidad muscular por los miotomas e hiporreflexia o arreflexia. También tenemos entonces lo que ya mencionamos mi compañera y yo, tanto la lumbar como la cervical, por a nivel de cada una de las vértebras y mirar cómo está el reflejo afectado. Entonces, por ejemplo, si es E6, está afectado el brachiorradial. Si es E8, está afectado el flexor de los dedos. Y si es a nivel lumbar, S1, está afectado el aquileo. Entonces, tenemos unos signos de alarma que es como yo les decía, o sea, si la enfermedad ya progresa y yo sospecho de una mielopatía, es porque el paciente que tiene marcha espástica, hiperreflexia y clonus, disfunción vesical, e incluso puede progresar a síndrome de la cauda equina, que ¿qué va a tener ese paciente? Va a tener anestesia en silla de montar, dolor lumbar intenso y disfunción esfinteriana. Y este síndrome afecta muchísimo la calidad de vida de los pacientes porque, por ejemplo, me tocó ver una paciente así y de verdad se encontraba muy deprimida porque tenía una mielitis transversa diagnosticada hace 8 años que se complicó con 2 hernias discales y pues terminó en este grado de dificultad y de tristeza en general.
Es súper importante entonces diagnosticar como tal la claudicación vascular de la neurógena, porque la neurógena mejora al flexionar el tronco, o sea, al sentarse. En cambio, la vascular mejora con el reposo. Y ya vamos a hablar del diagnóstico, muy en general. Entonces, si te llega un paciente con dolor cervical o lumbar agudo o subagudo, tú vas a decir, ah, bueno, de pronto entonces tiene menos de 3 meses con ese dolor, ¿cierto? Ya sea cervical en el cuello o ya sea en lumbar en extremidades inferiores. Usted le hace la anamnesis, la exploración física y usted va a mirar, ¿tiene mielopatía o tiene síndrome de Kautokeino? Entonces, ¿cuáles son las señales de alerta? Si no tiene señales de alerta, entonces usted le hace el tratamiento conservador y si persiste, le hace resonancia. Si tiene señales como tal de la mielopatía, usted le hace resonancia o le deriva a un especialista de forma urgente. Pero si tiene síntomas de cola de caballo o caudequina, usted le hace resonancia o derivación a un especialista también de forma urgente. Y las red flags más importantes es si el paciente te dijo que tiene un traumatismo reciente, pérdida de peso, fiebre, déficit neurológico progresivo. Entonces, tenemos todas las pruebas que ya hemos mencionado, tanto la de Spurling y la de la SEC, ¿cierto? Y la evaluación de función neurológica, usted le mide la fuerza al paciente, los miotomas, los reflejos teotendinosos y la sensibilidad en los dermatomas. Y ya por último, estudios como resonancia, que es el gold estándar para mirar si tiene compresión medular o radicular, cambios degenerativos, pero ya les dije, esta está limitada si el paciente no presenta esos síntomas. Y la tomografía computarizada está indicada si la resonancia no se puede hacer y ya es mejor para evaluar fracturas y función ósea postquirúrgica. También la radiografía simple para la alineación vertebral, espondilosis, osteofitos y fracturas por compresión. Y la electromiografía para la radiculopatía que yo les mencionaba que tiene cambios supremamente específicos, pero solamente es útil después de 4 semanas de que haya presentado los síntomas. Y obviamente diferenciar lo que yo ya les había mencionado, radiculopatía de neuropatía periférica. Entonces es súper importante mirar tanto la parte clínica como radiológica y las red flags. Bueno, y para ya ir terminando, pues vamos a hablar un poquito de esos diagnósticos diferenciales, que es importante como descartar de dos patologías pues muy importantes que se pueden dar muy habitualmente. Entonces, por ejemplo, podemos tener la compresión tumoral, ¿cierto? A nivel de defecto de masa que tiene el tumor, que me puede generar alteraciones o manifestaciones muy similares a las que ya hablamos de enfermedad degenerativa. Entonces, tenemos a nivel de ese cuadrito comparativo en donde vamos a tener que la enfermedad espinal degenerativa va a tener un inicio lento y progresivo. En cambio, los tumores malignos, pues puede ser lento, agudo, subagudo, pues eso depende de qué tumor estamos hablando. Con respecto a lo que es el curso, ya las enfermedades pues, degenerativas espinales van a ser más fluctuantes y van a mejorar con el reposo que ya lo habíamos mencionado. En cambio, las tumorales no. Las tumorales siempre van a estar ahí porque como tal no es un proceso que se pueda aliviar con una posición. Vamos a tener ya lo que es la duración, la enfermedad degenerativa pues puede durar años, en cambio la tumoral, como les mencioné anteriormente, pues depende del tumor, puede que me dé ese efecto de duración. Ya la localización pues de ese dolor va a ser un mecánico a nivel degenerativo espinal y su ubicación es más localizado y como tal puede radiarse pues según esa raíz nerviosa comprometida que ya dijimos que puede ser esa asiática o puede ser esa femoral. Y ya en la de los tumores espinales vamos a tener que es más difuso, profundo, ¿cierto? No hay como una forma específica para localizarlo, ¿cierto? El paciente no puede con el dedito mostrar en dónde le duele más que todo. Y este puede irradiarse más a zonas inespecíficas, más que todo a esas zonas que hacen pues esa compresión de masa, ¿cierto? Las que están alrededor. Y ya la respuesta analgésicos va a ser muy efectiva a nivel de esa enfermedad degenerativa espinal, siendo pues la primera línea. Y ya en tumores espinales va a ser más que todo resistente a esos analgésicos comunes, ¿cierto? Va a ser más que todo a nivel de opioides, en fin.
Bueno, y ya hablando en cuanto al diagnóstico diferencial, como por ejemplo con una enfermedad inflamatoria como espondiloartritis, entonces dijimos que las degenerativas espinales, como dice su nombre, es muy lento y progresivo el inicio. En cambio, si es inflamatoria, es insidioso. La edad en degenerativa es más de 40 años, en cambio la inflamatoria más en jóvenes de 20 a 40 años y en hombres. El tipo de dolor en la degenerativa espinal ya dijimos que era más mecánico y en la inflamatoria, pues dolor inflamatorio, o sea, que mejora con ejercicio y empeora con el reposo, o sea, al revés. En la degenerativa espinal, la rigidez puede estar leve o ausente y en la inflamatoria sí es muy marcada la rigidez. La localización del dolor en la degenerativa espinal es localizado, ya dijimos lumbar o cervical, en cambio en la inflamatoria ya puede ser dolor lumbar bajo, sacroiliaco o columna torácica. Los síntomas sistémicos en la degenerativa espinal no están, pero inflamatorias sí van a estar, como fiebre, fatiga, pérdida de peso. En la afectación neurológica es más marcada en la degenerativa espinal por radiculopatía, mielopatía, como yo les decía, y en la inflamatoria es menos común, solamente puede estar si tiene mielitis o inflamación severa. La respuesta a AINES es mejor en la inflamatoria que en la degenerativa espinal y ya como para mencionar enfermedades inflamatorias espinales, espondilitis anquilosante, artritis psoriásico, espondiloartritis. Bueno, y ya por último, pues vamos a tener lo que son esos avances y perspectivas pues futuras frente a lo que se tiene de tratamiento para estas enfermedades espinales degenerativas. Entonces, vamos a tener uno de los tratamientos, ¿cierto? Que va a ser el I-factor P15, ¿cierto? Que básicamente se ha estudiado los péptidos para determinar más que todo su papel a nivel óseo, ¿cierto? Y se ha descubierto que este péptido, ¿cierto? Este P15 es 4.500 veces más potente para la unión pues, celular de otros péptidos, ¿cierto? Entonces vemos que es súper, súper potente. Tenemos que alrededor de 1996, pues se publicó como la primera investigación que demostraba que este péptido de 15 aminoácidos, es por ello que se denomina P15, unido a ese mineral óseo de fosfato de calcio, me provocó un aumento drástico de esa respuesta celular en cultivos, ¿cierto? Y además este péptido sintético pues, de aminoácidos me va a imitar el dominio de esa unión celular de ese colágeno tipo 1. Esta incluso ya está aprobada por la FDA desde el noviembre del 2015, pues para su uso en la reconstrucción de ese disco cervical, pues degenerado más que todo a nivel de C3, C4, de C6 a C7. Como tal, pues esto se da más que todo tras una disectomía de solo nivel radiculopatía intratable, más que todo a nivel de ese dolor en el brazo o un déficit neurológico tras el fracaso pues, de ese tratamiento conservador que hemos dicho que es con analgésicos. Pues dado que este factor lleva pues poco tiempo en el mercado, existen limitaciones y como tal, el conocimiento pues de esos factores de riesgo o incluso de esos efectos pues secundarios a largo plazo no se sabe. Pero un paciente que tiene un dolor muy crónico y un paciente en donde se le ha probado de todo tratamiento es como la mejor opción. Y finalmente tenemos otro tratamiento que es el disco intervertebral bioingenierizado, que básicamente es un implante artificial que replica la estructura y la función pues, del disco. Obviamente es para restaurar la biomecánica y obviamente para que haya regeneración tisular. Puede utilizar los condrocitos a las células madres mesenquimales y esto va a preservar la movilidad, es muy personalizable y tiene un enfoque regenerativo. Entonces, en la parte de disco utiliza material bioingenierizado, en el núcleo pulposo el hidrogel, obviamente, para que esté, para que genere como tal la estabilidad, y el anillo fibroso los biopolímeros. Muchísimas gracias por la Y eso atención. es todo por hoy. Espero que les haya gustado y también servido pues para poder entender más de esas enfermedades que no son como tan comunes. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola Pablo, sí, sí te Hola, escuchamos. sí. No les quería agradecer a las dos por la charla y pues también excusarme porque en determinado momento me pidieron un tema de bibliografía y de verdad se me pasó. Me disculpo acá con ustedes, pero la verdad me alegro de no habérselos pasado porque
la charla salió mucho mejor de lo que hubiese salido pues con lo que tenía pensado en mandarles. De verdad las felicito, estuvo pues pasada de completa la charla, muy muy buena, felicitaciones y muchas gracias en serio. Muchísimas gracias, Pablo, espero que Muchas también les haya gustado a todos. Gracias. Bueno, no sé si de pronto tienen preguntas o de pronto algún aporte, y si no, pues podemos dar por finalizada pues la charla. Y muchísimas gracias pues por haber acompañado pues en este ratito.